A ver. Buenas noches, jóvenes. Hoy, 25 de septiembre del año 2020, empezamos la tercera semana. Hoy con la clase prueba de inyectores. A ver, veamos. Vamos a compartir. Compartimos. Y nos vamos acá. Tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Prueba de inyectores. Laboratorio Diesel. Bueno, esto es cuando dictaba el laboratorio Diesel. ¿Sí? Ahora estamos en afinamiento. A ver. A ver qué pasa. Rosita, te llamo. Ya estoy dictando clases. ¿Ya? Ya te llamo dentro de un ratito. Ya. Ok, gracias. Ok, muy bien. Eres el profesor Rojas. Muy bien. Prueba de inyectores. Sigamos. Ustedes están viendo ahí, por ejemplo, un inyector de brida. ¿Por qué inyector de brida? Voy a señalar con el mouse. Aquí tiene una alita del lado derecho y una alita del lado izquierdo. En esas alitas hay unos hilos. En esos hilos entra un tornillo, ¿ya? O un perno, como quieran decirlo, ¿ya? Y ese perno va agarrado a la culata, ¿sí? Por eso se le llama de brida. Hoy día vamos a ver los inyectores de brida y los de rosca. Los de rosca ya no tienen estas alitas. Tienen unos hilos que se enroscan en la culata, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Como ya hemos visto, nos dice que hay un inyector con brida y vamos posteriormente a ver un inyector con rosca. Y nos dice también que existen los inyectores con grapa. A ver, los de grapa lo dejamos de tarea para ustedes. Bueno, quiero decirles que la clase pasada fue de calibración de válvulas. Para el día de mañana les voy a dejar su práctica de calibración de válvulas, ¿ya? Los 4 métodos. ¿Cuáles eran los 4 métodos? El método del rotor, el método del distribuidor, el método de traslapo y el método corrido o de una vuelta, ¿ya? Entonces, el tema de la práctica calificada es de calibración de válvulas. Bueno, estamos acá en los inyectores. Nos dice que este inyector es de brida. ¿Sí? Para probar el inyector, lo sacamos de la culata, ¿sí? Y comenzamos a acelerar en mínimo, un poquito más que mínimo, ¿ya? Al mínimo prácticamente se le llama ralenti a algunos, ¿no? Le dicen ralentí. Aceleremos un poquito más que el mínimo, que el ralentí, y si el motor cojea, o sea, no tiene las inyectadas iguales, comienza un poquito como cascabelear, cojea, entonces decimos que ese inyector estaba bien. Pero si el motor no cojea, o sea, se siente igual el funcionamiento del motor, se dice que ese inyector, ¿qué pasa? Está deficiente, ¿no? ¿Sí? Está deficiente porque no cambió, pues, ¿no? Los movimientos del motor. Muy bien. Seguimos. Es igual que en la bujía. ¿Se acuerdan en los motores Otto? Ustedes sacan una bujía y si coge el motor, o sea, si tiembla el motor, entonces esa bujía está bien, ¿sí? Pero si ustedes sacan la bujía, ¿sí? Y el motor sigue igual, no tiembla, no cojea, no cascabelea, entonces esa bujía está mal. Es lo mismo, ¿ya? Con los inyectores. Tenemos acá, por ejemplo, el inyector de brida, ¿sí? Pueden ver ustedes el 1, ¿sí? El 1, a ver. El 1 es la tapa, ¿sí? La tapa tuerca, ¿no?
Lo ven, ¿no? El 1, pueden ver, está, miren, está aquí, en esta parte, ¿no? El 2 es la tuerca de ajuste. Ven, para que entre un destornilladito, una ranurita, ¿sí? Ahí entra el destornillador. 2. El 3 es el portatobera. ¿Cuál es la tobera acá? El 6, ¿no es cierto? El 6 es la tobera, ¿no? Entonces, la tobera va a entrar dentro del 3, de la portatobera. ¿Cuál es el 4? El 4 viene a ser el resorte y su asiento, ¿no? En este caso el asiento es superior, ¿no? El resorte y su asiento. El 5. El 5 es el vástago, ¿ya? El vástago más o menos es un eje, no es la aguja, es un eje, ¿sí? Que nos va a indicar o va a transmitir la vibración del resorte hacia la aguja, que es el 7. La aguja es el 7, ¿ya? La aguja se va a levantar cuando hay presión de, en este caso, de petróleo, y sale el petróleo por la parte inferior de la tobera, ¿sí? Muy bien. Cuando no hay mucha presión, entonces la aguja no se levanta y por lo tanto no sale el combustible, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, cuando hay presión del combustible, la aguja se levanta y deja pasar el combustible ¿hacia dónde? Hacia el cilindro, ¿no? En la cámara de combustión al cilindro, donde ya ha entrado previamente el aire, ¿no? Entonces ahí se forma una mezcla, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El número 8. El número 8 es la de tobera. Esta tuerquita 8 va a estar o va a envolver a la tobera que es el 6, que ven ahí. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Pero va a enroscar ¿en dónde? En la porta tobera, en el 3. Si ustedes ven, 8 enrosca en el 3. ¿Sí? La porta tobera. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El 9. El 9, que lo ven acá armadito, acá está la brida, o mejor dicho, el inyector de brida armadito. El 9 viene a ser la conexión de retorno. El combustible que no es inyectado, porque viene una cantidad de combustible, en este caso de petróleo, que no es inyectado, retorna, ¿sí? Por esta cañería que ven acá. Una cañería. Y retorna hacia dónde? Hacia, ¿no es cierto?, el tanque, ¿no? Pero en este caso, suficiente con retornar hasta antes del cebador. Ustedes que el cebador, ¿no es cierto?, es como un filtro, pero que tiene una palanquita, ¿no? Que se mueve hacia arriba y hacia abajo y bota las burbujas de aire, ¿no? El cebador, ¿sí? Para que entre solamente petróleo, ¿no? Entonces, esta cañería, que es el de retorno, lo desvía hasta antes del cebador. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El 10. Y el 10 es el inyector ya armado, ¿no? Todas estas partes, desde el 1 hasta el 9, se ha armado acá en el inyector 10. Muy bien. Entonces, esas son las partes principales del inyector con brida. Seguimos. Estas son las partes. Seguimos. Ahora, si vamos a hacerle mantenimiento al inyector con brida, por lo general, sacamos el inyector con brida, ¿sí? Y lo colocamos en un tornillo. Tiene una especie de plataforma donde sostiene la tuerquita. Hemos visto en la parte de arriba que tiene la tuerca de ajuste, ¿sí? Esa tuerca de ajuste entra en esta plataforma y ahí le damos vuelta en la parte de donde, de la porta tobera, ¿sí? Le damos vuelta y sacamos la porta tobera y nos queda la tobera, ¿sí? Nos queda la tobera. Una vez que nos queda la tobera, ¿sí? Retiramos la tobera y nos va a quedar el resorte, ¿sí?
el resorte con su asiento. En este caso, un asiento inferior, ¿no? Nos queda el asiento inferior, ¿sí? Ahí vemos los conductos en esta arandela, ¿sí? En el asiento arandela vemos 3 conductos. Por ahí pasa el petróleo, ¿ya? Ese petróleo va también a un anillo anular, ¿sí? Al lado de la tobera o al lado de la aguja para levantar la aguja, ¿ya? Muy bien. O sea, por los extremos del vástago y de la aguja van unos conductos que sale petróleo y levanta la aguja, ¿sí? Una vez que levanto la aguja, sale el petróleo a la cámara de combustión, al cilindro, ¿no? Muy bien, ¿sí? Así que vamos a ver. Entonces, el desmontaje ya vimos y veamos a continuación cómo se limpia una tobera. En la figura A, en la primera figura izquierda superior, vemos que tenemos una escobilla. Veamos de qué es esa escobilla. Es una escobilla de alambre de latón, ¿sí? Para limpiar el carbón exterior de la tobera. Miren ahí cómo se limpia con un cepillo de latón, ¿no? Estamos limpiando la tobera. En la imagen B, miren qué está haciendo. Yo veo que está con una especie de un alambre, ¿sí? Entonces, se está limpiando los conductos de combustible de alimentación en la tobera con un pedazo de alambre, ¿sí? Entonces, la tobera, ustedes ven, ¿sí? Tiene una ranura anular, como les había dicho, por donde va a ingresar el petróleo. Tiene por lo general 3 agujeritos, esa ranura anular, ¿ya? Y esas ranuras, esos agujeritos se tienen que limpiar con un alambre. Ya, ahí está el alambre, ¿sí? Muy bien. Tenemos también la figura C. En la C, a ver qué está haciendo. Está limpiando la galería, dice, ¿no? Otra ranura que sirve como depósito de combustible. Muy bien. Hasta sacar el carbón, ¿no? Entonces se oprime hasta sacar el carbón. Veamos la ranurita también más abajo, más abajo, esta es la ranura más abajo, ¿no? Donde está cerca a la aguja, ¿no? Esta ranurita, ¿sí? Ya, muy bien. Luego la D, a ver la D limpiamos el carbón del lado de la bóveda, ¿sí? Rebajo, agujero no muy profundo, ¿sí? Entonces tenemos que estamos limpiando el carbón, ¿sí? Debajo de la, ¿no es cierto? Al costado del, ¿no? De la aguja, ¿no? ¿Sí? Ya podemos sacar en ese, ya cuando estamos limpiando en ese tramo, podemos sacar ya el vástago, ¿no? Y sacamos también la aguja, ¿no? ¿Sí? El vástago y la aguja. En el E, limpie el asiento de la aguja. Muy bien. Entonces sacamos ya la aguja, ¿sí? Y limpiamos el asiento de la aguja, ¿sí? No se olviden, primero viene, ¿qué cosa? Viene la tuerquita, ¿sí? Después viene de arriba para abajo la tuerquita, viene el resorte, ¿sí? Después, ¿quién viene? El vástago, viene la tobera y viene la aguja, ¿sí? No se olviden ese paso, miren ustedes acá. Vamos a ver. Viene aquí la tuerca, ¿sí? Acá está, viene, miren, el resorte, viene el vástago y viene la aguja. Entonces vamos sacando en ese orden. Sacamos el resorte, el vástago y la aguja. Y comenzamos a limpiar en ese orden. Todos estos 3 elementos que he mencionado van dentro de ¿dónde?
de la portatobera y de la tobera, ¿no? Portatobera número 3 y tobera número 6. Ahí van, ¿no? Los tres elementos, ¿sí? Y también dentro de este 2, que el 2 es el tuerca de ajuste, ¿sí? Muy bien. Entonces seguimos limpiando, ¿sí? Y ya tenemos en la parte el G, ¿qué significa G? G limpia el carbón de la punta de la válvula de aguja, ¿sí? O sea, ya limpiamos la aguja, ¿no? ¿Sí? Estamos limpiando la aguja. ¿Con qué nos dice que está limpiando la aguja? Con un cepillo de alambre, ¿sí? Tenemos un cepillo de alambre. Nosotros le llamamos escobilla acá, ¿no? Porque cepillo es más pequeño. Nosotros estamos acostumbrados a decirle cepillo dental, ¿no? Chiquito. Pero a esto le llamamos más grandecito, le llamamos escobilla, ¿sí? Entonces ahí está limpiando la aguja. Ya. No se olviden que la aguja va dentro de ¿dónde? De la tobera, ¿sí? Sí, muy bien. Seguimos entonces. Tenemos acá el probador de inyectores. A ver, el uno, ¿qué cosa es? El uno, pues es fácil de distinguir, ¿no? Es el depósito, ¿no? Con un filtro, ¿sí? El 2, el 2 viene a ser la válvula de retención. ¿Qué hacemos con esta valvulita? Es una especie de manivela, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando llegamos, por ejemplo, a 145 bar, supongamos que es la presión de apertura, lo hacemos o lo giramos en sentido horario y mantenemos la presión en 145 bar, ¿ya? Es decir, esa valvulita nos sirve para mantener la presión del inyector unos cuantos segundos, ¿ya? Mantenemos ahí 145 bar, 145 bar, se queda ahí, ¿no? Muy bien. El 3, ¿qué es el 3? Es un purgador de aire. Cuando hay aire dentro del probador de inyectores, sacamos este tornillito, ¿no? Igual que en el freno, ¿no han visto? El purgador de frenos es un tornillito también, ¿no? Ahí está el purgador. El 4, ¿qué es el 4? El 4 es una bomba, ¿sí? Bomba, habíamos visto que hay diferentes tipos de bomba, ¿sí? Que pueden ser bombas de pistón, bombas de paletas, bombas de granajes, bomba de levas, en fin, bomba hay de todo tipo de formas, ¿ya? Con tal de que aumente la presión, ¿sí? La finalidad de una bomba es aumentar la presión, ya sea o un gas compresible o un gas incompresible, ¿no? Aunque dicen que en el incompresible no aumenta la presión. Bueno, entonces, es aumentar la presión, ¿sí? De esta bombita. Vuelvo a repetir, puede ser de qué, de pistón, puede ser de paletas, puede ser de engranajes, o puede ser de qué, de levas, ¿no? ¿Sí? Levita, ¿no? Forma de peritas, ¿no? Sí, ahí lo van a ver, ustedes ya han visto en motores de combustión interna 1, por ejemplo, la de aceite, ¿no? La bomba de aceite, ¿qué forma tiene? A ver, ¿quién se recuerda? La bomba de aceite tiene forma de engrane, ¿no? Engranaje, ¿no? ¿Sí? Después hay la bomba de agua. La bomba de agua, ¿qué cosa forma tiene? Paleta, pues, ¿no? Paletita, parece un ventilador, ¿no? La bomba de agua, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que han destapado? Sí, ¿no? Que hemos visto acá, ¿no? Muy bien. Y así por el estilo tenemos muchas bombas, ¿no? Muy bien. Pasamos al 5. El 5 pues es una palanca, ¿no? De hecho, una palanca en este caso se llama palanca manual. Palanqueamos, o sea, decimos bombeamos y aumenta la presión, ¿no? Esta hojita del manómetro, que es el número 6, conforme bombeamos con la palanca 5, va aumentando la presión. Aumenta la presión, hasta que se abre la aguja del inyector, ¿no? Se levanta la aguja del inyector y sale el petróleo, ¿no?
¿Sí? Ya, muy bien. Tenemos el 7. El 7 viene a ser el tubo conector. ¿Sí? Entonces, el combustible que está en el depósito, que hemos visto que es el número 1, es bombeado por la bombita 4, elevado, sale por el 7 y se va hasta el inyector, que en la parte superior tiene el 8, que el 8 es un tornillo de ajuste de presión, el 8. Y el 9 es una contratuerca, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, fíjense bien, porque vamos a ver el otro inyector, ¿ya? En este caso, mira, la entrada de combustible a este inyector de bridas, mira, es por la parte lateral, ¿ya? Miren bien ustedes ahí, mira, ahí tienen la brida, ¿sí? La orejita, como quieren llamarla, o alita, y la entrada de combustible es en forma lateral, ¿ya? O sea, por un costado. Vamos a ver posteriormente que en el inyector de rosca es por la parte de arriba, por la parte superior, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. Seguimos, siguiente diapositiva. Tenemos las pruebas. ¿Cómo se realizan las pruebas? Tenemos la prueba de presión de apertura. Se monta el inyector, ¿sí? Se mueve la palanca y llegado, por ejemplo, a los 130 bar, como les había dicho, se mueve lentamente la palanca. Ahí está, por ejemplo, acá, ¿no? Colocamos el inyector, ¿sí? Acá tiene su, su niple, ¿no? Un niple que va a ir colocado a este número 7, ¿no? El 7 que viene a ser el tubo conector, ¿sí? Se conecta al tubo conector, ¿sí? Una llave 21 posiblemente, se conecta y se bombea hasta 130 bar. Entonces acá está el auge en 0, 50, la primera 100 y más o menos por acá está 130. De ahí lo hacemos más lentamente hasta que se abra el inyector, o sea, hasta que salga el combustible, el petróleo en este caso, ¿no? ¿Y cuánto es? De acuerdo a la marca, de acuerdo si el vehículo es pequeño, grande o mediano, ¿no? Entonces, ya llegado a los 130, palanqueamos lentamente y vemos, ¿sí? La presión de apertura, ¿sí? Hay veces nos dice que es necesario colocar lainas, ¿sí? Muy bien. Veamos acá, ¿sí? Veamos acá. Cuando la presión de apertura es baja, por decir 130 bar, 125 bar, por decir, entonces, ¿qué se acostumbra? Se acostumbra a poner en esta tuerquita, ¿sí? Unas lainitas acá. Acá está la laina, pero se pone otra laina más. ¿Para qué? Para que aumente la presión de apertura. Ya no se abriría a 125 ni a 130, se abriría, por decir, a 140, 145. Ya, se pone unas lainitas, unas arandelitas redonditas, y entonces va a haber mayor presión al momento de abrirse el inyector. No solamente pueden poner una, pueden poner dos lainas. Ya, espesor delgadito, por supuesto, ¿no? Así como está en el gráfico. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. La caída de presión. ¿Cómo hacemos la caída de presión? La caída de presión, ¿sí? Hacemos que, por ejemplo, 50 bar se mide en 6 segundos, ¿sí? Es decir, si lo elevamos a 130,
bar. Supongamos que la presión de apertura es 140, ¿ya? Ahí sale el petróleo. Lo elevamos 10 bar antes, 130, ¿sí? 140 menos 10, 130, lo elevamos a 130. Y dejamos que caiga de 130 a 80. Soltamos la palanca y va cayendo la presión de 130 a 80. Si esos 150 bars caen en menos de 50 segundos, ¿qué pasa? Entonces el inyector está mal. Hay mucho juego por dentro. Está cayendo rápido la presión, en 6 segundos o menos de 6 segundos. Entonces ahí hay un problema. Tenemos que desarmar bien el inyector. Pero si la caída de presión de esos 50 bars, ¿sí?, es mayor a 6 segundos, entonces decimos de que las partes interiores del inyector están en buenas condiciones, ¿ya? Así decimos. Ok, eso es con respecto a la caída de presión. Seguimos con la siguiente prueba, hermeticidad. ¿Qué significa? Que la punta de la tobera debe permanecer casi seca, dice, con una presión de unos 10 bares ante la presión de apertura. Entonces, nosotros, si he abierto el inyector a 140 bar, hacemos presión hasta 10 bar antes, o sea, hasta 130 bar, y soltamos nuevamente la palanca, ¿sí? Al soltar la palanca por la tobera, por el lado de la aguja, no debe haber ni una gota, no se debe formar gota, ni mucho menos chispear, pues, porque si atomiza, ya no está hermético, ¿sí? Está flojo. Entonces ahí ya hay problemas, ¿no? Entonces, pero si no cae ni una gota, entonces está en buenas condiciones, está hermético nuestro inyector. Atomización. ¿Cómo debe ser la prueba de atomización o pulverización? La prueba de atomización o pulverización debe verse del lado lateral un cono, ¿sí? Un cono, con la punta hacia arriba, ¿no? Donde está la aguja, la punta de la aguja, un cono, lado lateral. Y si ponemos un papel en la parte inferior, lo vemos de planta. Y si lo vemos de planta u horizontal, debe ser aproximadamente un cilindro o un círculo, ¿sí? Hay otras pruebas que vamos a ver más tardecito, que la pulverización y la atomización hacen tres palanqueadas en un segundo. 1, 2, 3. Y si hay un sonido, un quejido, ¿sí?, al momento de probar ese inyector, entonces se dice que la atomización o la pulverización está bien. ¿Ya? Rapidito, 3. 1, 2, 3 en un segundo. Hay un chirrillo, entonces está bien la atomización. ¿Ya? Pero la otra forma también es ver que esté cónico, si lo vemos del lado lateral, o de planta, tiene que estar en forma de circunferencia o de círculo. Muy bien. Pasamos la atomización. Miren, tenemos aquí las posiciones en la letra A, ¿sí? En la letra A dice antes de que comience la inyección, una especie de hermeticidad, ¿no? En la posición izquierda está bueno, en la del medio que se quiere formar una gotita aceptable, y en la posición de derecha ya es mala, porque ya está cayendo, ¿sí?, petróleo. Entonces ahí sí descartamos, ¿no? Tenemos que hacer mantenimiento al inyector. En la B, en las tres figuras de la B, tenemos en el lado izquierdo, que es la buena, la del medio, que es la aceptable, vemos un cono, ¿sí?, en forma lateral, un cono, pero un poquito
ya medio movidito, ¿sí? Y en el lado derecho vemos que ya está, realmente el cono está distorsionado, ¿no? Totalmente distorsionado. Entonces ese ya es una mala pulverización. Entonces decimos que durante la pulverización este inyector está mal, ¿sí? Está mal. Luego, después del inyectado, después de inyectado el petróleo en el lado izquierdo vemos que está bien, no hay ninguna fuga. En el lado del medio quiere formarse una gotita en la punta de la aguja y en el lado derecho ya está cayendo, ¿no? Entonces está mal. Muy bien. Entonces tenemos las tres posiciones, antes, durante y después de la atomización. Seguimos. Tenemos otros tipos de defectos, ¿no? O problemas. Tenemos, por ejemplo, en la figura A, ¿sí? Tobera en buen estado, ¿sí? O sea, con 4 orificios esta tobera, ¿sí? Está proporcionales, ¿sí? Y de igual longitud, el pulverizado, ¿sí? Por las 4 toberas. Igual tenemos en el lado derecho, está bien. En la figura B ya vemos que hay un problemita, que ahí se llama orificio restringido. El orificio del lado derecho ya está produciendo pulverizaciones más cortas. Produce pulverizaciones más cortas, por lo tanto, ¿sí? Tenemos esta forma de lado lateral, ¿no? Seguimos. Tenemos otra tobera de 4 orificios. En la C, por ejemplo, ya tenemos una pulverización del lado derecho, del agujero del lado derecho que está inclinada. Frontalmente se nos va a ver así, un poquito más corto, ¿no? En la figura D, en las dos figuras D, tenemos ya la deformación vertical, ¿no? Más corto, mucho más corto, la pulverización de la tobera derecha y en la segunda figura vemos que ya prácticamente está cojeando, ¿no? Está cojeando la pulverización, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de fallas, ¿no? Para una tobera de 4 orificios. ¿Cuáles son? La B, la A es la correcta, la B, que es orificio restringido, ¿sí? La C, que es de formación horizontal, y la D, que es de formación vertical. Entonces, hay que considerar esos tipos de deformaciones. De hecho, que les viene la práctica calificada, ¿no? Muy bien, seguimos. Tenemos acá, como les había dicho, la tobera, ¿sí? Que es la que está achurada. Achurada se llama la que está con líneas, ¿sí? Subrayada con líneas. Esa es la tobera o porta tobera, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no es cierto? El asiento, ¿sí? El asiento, la porta tobera. Y aquí tenemos la aguja, ¿no? ¿Qué quiere decirnos este gráfico? Este gráfico nos quiere decir que el asiento, ¿sí? El asiento, ¿sí? Tiene una inclinación menor que el de la aguja. ¿Qué significa esto? Que el asiento, por decir, tiene 58 grados 30 minutos o 58 grados 3 décimas. Y la inclinación, sí, de la tobera, o sea, es aproximadamente 60, ¿no? Sí, ustedes ven acá, 60. O sea, ¿cuánto está variando ahí la inclinación entre la tobera y la aguja? ¿Cuánto varía? Aproximadamente 1,7 grados, ¿sí? Si restan 60, a 60 le restan 58,30, va a haber una diferencia de 1,7 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces el asiento está, que digamos,
más inclinado, ¿no es cierto? ¿Sí? O menos inclinado. Como dicen ustedes, a ver, 58, ¿sí? Acá también 58, menos inclinado, ¿no? Que la aguja. Entonces, tenemos que considerar ese criterio porque va a haber mantenimiento de la aguja. Siempre va a haber mantenimiento. Y la inclinación no deben ser iguales. ¿Ya? La inclinación no deben ser iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, el aceptador de aguja. Ya. Metemos la agujita, le damos vuelta y debe tener en este caso la aguja ¿cuánto? La inclinación de ¿cuánto? De 60 grados, ¿no es cierto? Con respecto a la horizontal, ¿no? Si medimos con respecto a la horizontal, es 60 grados. Entonces ahí comenzamos a limar, ¿sí? O esmerilar, como quieran decirlo, y vamos a tener esta puntita, ¿no? De 60 grados de inclinación. También tenemos la otra. Este es para el asentador. Ya hemos visto para la aguja, ¿cierto? Aquí hemos visto para la aguja 60 grados. Ahora para el asiento, ¿sí? Para el asiento. Este asiento tiene que ser a 58,30, ¿no? Veamos cómo es. Ahí está. Colocamos una varillita con inclinación 58,30 y lo introducimos a la toberita, ¿no? ¿Sí? Y ahí debe formar esa inclinación, ¿no? De 58,30, ¿no? ¿Sí? Para que posteriormente ingrese la aguja. Seguimos. Luego, el asentamiento de la tobera, ¿no? Tenemos la 1, la rueda abrasiva, que es esmeril, en algunos casos le dicen, ¿no? Piedra esmeril. El 2, el asentador en forma de aguja, ¿sí? Y 3, las fajas, ¿no? Las fajas que van a mover, ¿qué cosa? A esta piedrita que está acá, ¿no? Y de esta manera, ¿no es cierto? Asentamos en forma de aguja, ¿no? La base, ¿ya? Muy bien. Esmerilamos la aguja, lo adelgazamos un poquito la aguja, ¿sí? 2, ¿ya? Este es para la aguja, para el asentador, que va a ser, ¿no? Eso va a ingresar en dónde estamos esmerilando, en dónde va a ingresar acá, ¿no es cierto? En la segunda, aquí, ¿no? Este de acá, ¿no? Que va al esmeril, ¿sí? O a este usillo, ahí vemos un usillo, sí, tenemos que este asentador de aguja va en el usillo y va a ingresar a la tobera a formar los 58,3 grados de inclinación. Muy bien. Seguimos. También tenemos el asentamiento para restaurar el ángulo en el extremo de la aguja, que ingresa a la tobera, ¿no? Entonces aquí, ¿sí? Es el asentador, ya. La de abajo, ¿sí? La piedrita de abajo, ¿sí? Es el asentador, que nos va a dar el ángulo de la aguja, ¿no? Ahí está la agujita, le hemos colocado, te parece un taladro, ¿no? ¿Sí? Posiblemente sea un taladro, es un taladro. Va a dar vuelta al asentador, ¿sí? Muy bien. ¿Que va a dar cuánto en la aguja? 60 grados de inclinación para estos ángulos o estos inyectores de tobera. Seguimos. Y ahora tenemos el inyector con rosca. Ya hemos visto el de brida. Ahora con rosca. ¿Ya? Seguimos. Tenemos el 1. ¿Sí? Miren, señores. Acá ingresa el combustible con un niple por la parte de arriba. ¿Sí? La parte de arriba ingresa el combustible. Aquí vemos la rosca.
Y esta rosca que está en el número 6 es la que va a dar vuelta en la culata y se va a agarrar en la culata. Este inyector con rosca. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el 2, que es la tuerca oxagonal o hexagonal. Y el 3 es el retorno. ¿Sí? Por el 3 va a retornar el combustible que no es lanzado hacia la cámara de combustión o hacia el cilindro. ¿Sí? Por 3 retorna el combustible, vuelvo a repetir, que no es lanzado por debajo de la aguja. ¿Sí? Retorna a una cañería. ¿Sí? Muy bien. Seguimos nuevamente. Seguimos. Y ahí está. Despiezado el inyector, ¿sí? De rosca, ¿no? Despiezado el inyector de rosca. ¿Cuál sería? Este sería, ¿sí? Acá está la toberita. Este sería el vástago, el pequeño. Vamos a ver si lo tenemos numerado. Sí, ¿no? Aquí tenemos la tuerquita anular. El 7, el 6 es el vástago. El 5 es el resorte. ¿Sí? El 6 es la arandelita. Y tenemos el 9, sí que viene a ser el 9, la toberita, ¿no? El 10, la porta tobera. El 11, los anillos para agarrar en la culata, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí empernamos el inyector en la culata con el número 11. Volvemos a repetir, la 9 la tobera. Y el 8, ¿qué vendría a ser? Ya vendría a ser, ¿qué cosa? A continuación del vástago que va. La agujita, ¿no? La aguja, ¿no? El 5 resorte y así, ¿no? El 1, ¿qué viene a ser? Por ahí se coloca el niple, que es un cascaroncito o una tuerquita, ¿sí? Que va conducido, ¿sí? Hacia la bomba, ¿no? Ustedes saben que el inyector, ¿sí? Recibe el combustible de la bomba. Y la bomba puede ser bomba rotativa, bomba lineal, B44 o BP44, puede ser Common Rail, etcétera, etcétera, ¿no? Los diferentes tipos de bombas, hasta hay bombas inyector también, ¿no? Entonces, por la 1 viene el niple y recibe combustible de la bomba, digámosle bomba, ¿ya? Después ya en la clase de laboratorio de sistemas van a ver los tipos de bomba, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas son las partes del inyector con rosca. Sigamos. Sigamos nuevamente. Ahí acá está el probador de inyectores. ¿Sí? Les presento. Ahí está colocado, miren ustedes, el inyector con una llave 19 y 21, una contratuerca. Aquí vemos la cañería que va desde el probador hasta el inyector. ¿Sí? Tenemos la manija que va a capturar la presión, va a poner la presión fija, ¿sí? Y aquí tenemos la palanquita, ¿no? Y dentro de este cuadrado está la bomba, ¿sí? Muy bien. Y ya va trasito, este depósito está con, ¿sí? Debe ser un líquido de probador de inyectores o probador de bombas, ¿ya? Pero cuando no hay, se utiliza el mismo petróleo como si estuviese simulando la inyección, ¿ya? Muy bien. Salgamos de acá y veamos ahora cómo se hace la prueba de inyectores. Sí, a ver, veamos y compartamos. Vamos a compartir. Aquí está la prueba de inyectores. ¿Ya?
Muy bien. Reproducimos. Dice estudiante Ángel Berrocal, cámara Ángel Cisneros y profesor Jim Palomares. A ver, vamos a aumentarle la claridad, a ver, configuración, está en 144, vamos a ponerle, a ver, ¿les parece 480 píxeles? Sí, ¿no? 480 píxeles, a ver, Sí, ojalá que no se profesor. vuelva lento. Ya, Bueno, ahí sí, está. depende de su internet. Ya, sí, internet. Exacto. Ya, ahí está. Ese profesor lo conocen, ¿no? Sí. y- Sí, parece haberle visto por ahí. Sí, ahí está. Ustedes ven ahí, ¿no? Sí, profe. Sí. ¿Quién Dice es? que hay Parece, ¿no? sí, dice que hay tres tipos de inyectores, dice, de grapa, brida y de rosca. ¿Sí? Ya hemos visto, ahorita hemos visto el de brida y el de rosca. Vamos a ver con qué inyector lo va a hacer este profesor, ¿ya? Vamos a ver. A ver, inyector de rosca dice que lo va a hacer. Primera prueba. Prueba de presión de apertura. Ahí está el alumno Berrocal. De promoción 2016, creo, si no me acuerdo. Ya ves, está enroscando el inyector. Miren, ahí está el niple, ¿sí? A ver qué llave dice. A ver, escuchen la llave. Ahí no va a dar. Ya, nos ha dicho en sentido horario. Ajusten en sentido horario. Y el niple, pues, lo tiene que permanecer quieto, ¿no? Ya, muy bien. Comienza a palanquear. Eh, A ver. Ya, entonces están viendo que a 145 bar, a ver, ahí está, miren a 0, 100, sí, 45. Bueno, ahí abajo un poquito. 145 bar se abre el inyector. Ese viene a ser la presión de apertura. ¿Ustedes creen que es correcto? Sí, ¿no? Puede ser, 145 bar. Sí, está bien la presión de apertura. ¿Ya? Hay más, por supuesto. Ahorita vamos a ver un cortito que tiene mucho más. ¿Ya? Seguimos. Ahí está la prueba de... Ya, entonces dice que 50 bar debe caer, bueno, debe caer en más de 50, de 6 segundos. Si cae en menos, está malogrado el inyector. A ver, veamos. ¿Por qué lo elevamos a 130? Ya les he dicho. Se eleva casi 10 bar antes de la presión de apertura. Si la presión de apertura fue 145, debe elevar a 135 bar. ¿Ya? Si la presión de apertura es 150, se debe elevar la presión hasta 140, ¿no? 10 antes de la presión de apertura. Ya, a ver, lo eleva. 130, ahí está. 100, 10, 20, 30, ya. Ahí está bajando, mire, está bajando la aguja, mire cómo baja. Está contando los segundos también el profesor y el alumno, ¿sí? Sigue bajando la aguja. Pasó. Mire, pasó 10 segundos o 6 segundos y cayó 10 bar. ¿Qué significa eso? De que las partes internas del motor, o del motor que digo, del inyector están en buenas condiciones, ¿sí? Si hubiese caído en 6 segundos 50 bar, entonces las partes internas estaban mal, habría mucho juego posiblemente, ¿sí? A ver qué dice el profesor, a ver.
Claro, están en buenas condiciones. Muy bien, ¿ya ves? Entonces, si bajaba en menos de 6 segundos los 50 bar, hay juego, ¿ya? Entonces tendríamos ahí, como hemos visto, asentar la aguja, ¿no? ¿Y qué más hemos visto? También poner las arandelas, ¿no? Los, ¿no? Las lainas, ¿no? Ya, ahí está, a ver, ¿cuál es la tercera prueba? Ya, entonces, para la prueba de hermeticidad van a elevar a 10 bar ante la presión de apertura. En este caso, pues redondeemos los 130 bar, pues lo elevamos, ya lo elevamos hasta 130 y de ahí soltamos la palanca, ¿ya? Vamos a ver. Si gotea, ya fuimos, ya, ¿ya? Si gotea, ya fue el inyector. Sí, ahí está 130, miren. Ya, a ver, no cae, ¿ven? Ni una gota cae, miren, ¿ah? Está en 130 y no cae. Está hermético, ¿no es cierto? Está hermético. La última, la prueba de pulverización. Un- ya, como les había dicho, de la parte frontal, si lo vemos, debe tener la pulverización la forma de un cono. Y en la parte de abajo debe ser un círculo. ¿Ya? Vamos a ver. No exactamente, pues exactamente un círculo, no, pues, pero algo redondo, ¿no? Algo redondo. A ver, veamos. Ahí está. Ya, un círculo. Ya, ya. ¿Les habrá servido las cuatro pruebas? ¿Sí? A ver, vamos a salir de esta, ¿ya? ¿Cómo se minimizamos? A ver, escape. Ya. Ahora voy a enseñarle, mire, este es interesante la siguiente prueba que hacen estos muchachos. Es de un colegio, miren, vamos a paralizar esto, omitir anuncios y vamos a parar. A ver, aquí es, ¿no? A parar. Ya. Miren, vamos a entrar al aula virtual y aquí he colgado uno interesante, también 4 minutitos para que no se aburran mucho, ¿ya? Entonces vamos a reproducir. Parece que también está baja la resolución, parece. A ver, inyectores ESPE. Ahí está. Ingeniero Germán Erazo. ¿Lo conocen ese ingeniero? Un anillo, ve. Ascanoa, Rosel, Sinche Dime, profe. Villaverde también dice. Está colocando ahí el inyector, miren, ¿ah? Mira, ay, que hoy está muy lento. Bajamos entonces la nitidez porque está, vamos a ponerlo, a ver, se está un poquito lenteando, ¿no? A ver, ahí está colocando, mire, ahí está el niple, colocó el niple, hexagonal, ¿sí? Ya está. Mire ese manómetro. Abajo están los PSI, ¿ah? Los rojitos son PSI, ¿ah? Y los negros son bar. Miren, 2900 PSI, más o menos, ¿no? 2800, ¿no? 2800 PSI.
2800 PSI. Si ustedes dividen 2800 PSI entre 14.7, le va a dar en bar. ¿Y eso cuánto es? 190 bar. Miren, este inyector, ¿sí? Tiene una presión considerable de apertura, 190 bar. Y si ustedes lo ven acá, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 190 bar. ¿Sí? Es considerable, ¿no? Ya está. Ah, cobró. Parece Gringo Torres, ¿no, Ascanova? Ahí está. También, miren, Se parece, ¿no? se parece a Gringo Torres, ¿no? Ya, ya. Ya, ve, espera un minuto, mira, esa es otra prueba, mira, espera un minuto a ver si gotea, hermeticidad. Goteó, ¿ah? Está mal el inyector, sigue goteando, mira, ve. Es como si un viejito estuviese mal de la próstata, ¿no? Más o menos, algo así. Entonces, ya ves, miren, este está bajísimo, ve. Miren, ¿hasta dónde está? 2100 nomás, mira, 2100 PSI que llevados a ver, 2100, vamos a calcular 2100 entre 14.7 nos da 142 bar, bajísimo. Bueno, para este tipo de inyector, ¿no? Bajísimo, 142 bar. A ver, ¿qué van a hacer? A ver, le apuesto que van a hacer lo que les dije yo. Miren, van a ver. ¿Qué cosa? Colocar la INA, ¿no? Sí, a ver. Ya ves. Estos son peruanos, ¿no? Ahí, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Ahí está la zarandelita, mire, ve. Mira, ve. Ya le puso las dos arandelas, o lainas, también se conoce como lainas, ¿no? Les dije, ¿no? Miren, ve, ahora sí, 2900. Miren, 2900. Voy a retroceder un poquito para que vean, ¿ah? A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, no retrocedo. ¿Ve? 2800 PSI. Eso quiere decir cuánto más o menos, 190 bar. Entre 14.7 y 190 bar. Mira, consiguieron la misma presión aumentándole lainas. ¿Sí? Están viendo, ¿no? Mira, bonito video instructivo, ¿no? Ya, seguimos. Ahora la prueba de pulverización. Ya, entonces lo va a hacer ¿qué? 3 bombeadas en un segundo. Y si suena, sonó, ¿no? Un chillido, ¿no? Miren, escuchen, ajá, como un catre, ¿no? Sí, sonó, ¿no? Ahí está, esa no la sabían, 3 bombeadas en un segundo y suena como un chillido. Ahora le va a poner ahí, miren, a cierta altura, a ver si. Mira, le va a dar 13 centímetros, 13 centímetros de altura. Ya, muy bien, 13. Y ahora va, ya. Y bombea, ya, bombea, mira, de frente, una bombeada hasta los redonditos, ¿ve? ¿Sí? Ya ves. O sea que ellos, miran, lo que te quiere decir es que con el diámetro que tienen en el papel y la altura,
6 de diámetro en el papel y altura, van a medir el ángulo del cono, porque ya tienen los dos catetos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cateto vertical y el cateto opuesto. Con esos dos, Pitagorazo, y sacas el ángulo de inclinación. Ahora, con ese ángulo de inclinación, lo puedes comparar en una tabla, ¿no? Interesante, ¿no? Muy bonito este video, ¿no? Sí. Lo malo que no hay a Henry Ford, ¿no? Nosotros tuvimos nuestro Henry Ford también peruano, ¿no? Juan Alberto Grive, ¿no? En 1908 sacó un vehículo completo, ¿no? Un peruano, ¿no? Juan Alberto Grive. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a hacer escape. Volvemos al aula virtual, ¿sí? A Classroom. Sí, y me ha quedado por aquí un video abierto. A ver. Oye, acá hay otro. Ya, a ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, dígame ahora, o si no, ya pasamos a dar por culminado esta clase. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Nada, profe, ahorita con Está sueño. con sueño. Muy tarde. Ay, oye, a Canoa, ¿no? Sí, profe, oye, que salí tarde del trabajo también. Ah, ya. Oye, disculpa, pero ¿qué vamos a hacer? Ustedes me dicen de día no pueden y de noche se quedan dormidos. Y, bueno, eh, ¿qué podemos hacer? Vamos a dejar de compartir para vernos. A ver, vamos a ver. Muy bien. Está Efraín Sinche, Ruselas Canoa. Bueno, entonces ha sido una clase un poquito duradera, ¿sí? Le hemos hecho un poquito largas pero no para que te quede dormido, pues, Rusel, ¿ya? Ya, bueno, Nada, profe, estaba jóvenes, escuchando. ya, entonces la práctica de mañana les viene lo que es regulación de válvulas, ¿ya? Y el mitad de semana les viene lo que es prueba de inyectores diésel, ¿ya? Ya, La profe, siguiente, la siguiente clase viene prueba de inyector a gasolina, la siguiente clase, ya el próximo viernes, ¿ya? Quedamos así, ya Rusel, ya Efraín, Sinche, ya, profe. ok, nos vemos, cuídense, No, siempre profe, cuídate. la distancia, vamos a dejar de grabar, vamos a dejar de... Ok.